Le aprecio mucho a Luis Miguel González, director editorial en el diario El Economista, que me tome esta llamada telefónica. Luis Miguel, gracias por la comunicación en esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a ti, Luis. Oye, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, ya lo veíamos, había un acuerdo en la Cámara de Representantes, falta el Senado, pero bueno, pues tampoco se ve tan complicado que termine por aprobarse en el Senado el siguiente año. Todavía no es un hecho, eso también hay que señalarlo. Pero pues una buena noticia, Luis Miguel, para cerrar el año. Sí, yo diría que no hay que regatearle adjetivos positivos. Es buena noticia, entre otras cosas, porque el escenario opuesto, es decir, el cerrar el año sin tener el acuerdo, sería literalmente una muy mala noticia. Dicho lo anterior, creo que como en muchísimos temas, en México nos fascina el proceso legislativo, y no porque seamos fans de las cámaras de diputados, representantes, sino porque todo lo que viene después de la promulgación de una ley se vuelve muy poco interesante, se puede decir así. Lo cierto es que lo que queda pendiente para el TEMEC o para el USMCA es la famosísima implementación, que es una lista de tareas gigantescas para México y un enorme reto de coordinación. Se dice de manera formal, le toca coordinarse a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo. La coordinación es tan importante en este caso que va a determinar literalmente si el acuerdo funciona o no funciona para México. Se polarizó muchísimo con el tema de los inspectores, pero en última instancia, que los cambios en lo laboral sean para beneficio de México, va a tener mucho que ver con cómo se aterriza en México. A Relaciones Exteriores le corresponde poner un escudo para que no sea un instrumento de presión. El trabajo para que funcione para los trabajadores, y Economía para que no le quite competitividad a la economía mexicana, nada más. O sea, tenemos el reto de no perder competitividad, darle mejores condiciones a los trabajadores y al mismo tiempo mantener a raya a un Doberman. De plano. Y en un momento en donde el Doberman está enojado porque viene la elección, ¿no? Sí, que puede darle literalmente por lucirse en el patio ajeno. Exactamente. Y entonces, evidentemente, el que la Cámara de Representantes haya aprobado significa que la estrategia de relaciones exteriores fue la correcta. Uh-huh. Evidentemente hay cosas que son exactamente a la medida de lo que Estados Unidos quería. Claro. Pero la verdad es que si no hubiera sido así, muy difícilmente tendríamos el tratado. La gran lección del tratado hace 25 años es: si no haces la tarea en casa, muchos de los efectos positivos que te debería generar un tratado no van a existir. Dime algo, Luis Miguel. El asunto pasa, bueno, pues ahora a la Cámara de Senadores, allá veremos cómo viene la aprobación, pero hay algunos puntos que quizá también inquietan allá a los productores y a los empresarios y a los inversionistas norteamericanos. El asunto, por ejemplo, del aluminio tampoco es tan fácil para ellos en algunos puntos, tengo entendido, del acero, creo que también ahí tienen algunas dudas. Es benéfico, sí, es mejor obviamente tener un tratado que no tener absolutamente nada, más con el principal socio comercial, pero ¿podrías ver tú, desde tu expertise económico, financiero, algunas preocupaciones que se detecten más bien allá, más bien en los Estados Unidos, más que en México? A Estados Unidos le preocupa fundamentalmente que todo lo que tiene que ver con la industria automotriz sea efectivamente un mecanismo que impida que China meta goles en México. ¿Por qué era tan importante el acero? En buena medida porque es un componente que pesa mucho, en todos los sentidos de la palabra, a la hora de ver cuánto vale un coche. Y resulta que en los últimos años, desde que se firmó el TLC a ahora, una de las novedades es que China es el mayor productor de acero del mundo. Entonces, el capítulo del acero lo que está diciendo es: por ningún motivo se puede usar acero de
de otros países, pero fundamentalmente es con dedicatoria china, en los vehículos de la región América del Norte. Claro. La versión positiva para nosotros es, tenemos alrededor de 7 años para construir una red de proveedores que utilice más acero producido en América del Norte y con un golpe de suerte más acero incluso producido en México. Pero lo sabes tú, lo sabe la gente que nos está escuchando, en México 7 años es mucho tiempo o es nada, porque Claro. con frecuencia literalmente no hacemos muchas cosas cuando el objetivo es de largo plazo. Pues no lo hicimos en 25 años, ¿no? Desde que se aprueba el tratado, el TLC, tenía oportunidad de generar industria propia, tenía oportunidad de hacer mucho, creo que nos quedamos cortísimos. Entonces, ¿qué le preocupa a Estados Unidos? Yo diría, y eso expresa mucho este año en el diálogo ya entre Sead, Ebrard y el equipo de la Casa Blanca, que vuelva a pasar lo que pasó hace 25 años, que lo laboral y lo medioambiental estuvieran del papel, pero no estuvieran en la práctica. Yo diría que es un enorme tema. Lo han dicho bien mucha gente en estos días. Eso nos debería preocupar más a nosotros que a Estados Unidos. En el caso del medio ambiente, hay cosas muy puntuales que con los meses vamos a ver aparecer. Todo el programa de manejo de residuos y basura de industria maquiladora. Y evidentemente a Estados Unidos no le interesa tanto si el aire es más limpio en México, no. Por supuesto. Pero sí le interesa, desde el punto de vista de competitividad, que no haya dumping medioambiental. Dumping de manera muy simple quiere decir que tú tengas costos menores a los que, o literalmente que el precio al que produces no refleje todos tus costos porque haces algún truco, en este caso medio ambiente, pues porque no incorporas los costos de medio ambiente en el tema laboral, porque literalmente no pagas lo que tendrías que pagar. Ese es un tema que Estados Unidos no va a bajar la guardia. Yo insisto, a México, yo ya está en la idiosincrasia nacional. Cuando ya está firmada la ley, ya decimos, pues ya fregamos, tenemos ley de derecho universal a la vivienda, tenemos igualdad constitucional entre hombres y mujeres, tenemos protección de los indígenas. Eso está en nuestra Constitución. Y por supuesto hay muchas cosas que estarán en el USMCA, en el TEMEC, que si no las ponemos en la realidad, pues no van a estar. Un tema que fue muy relevante, Luis, en la negociación y que en los últimos meses no hemos hablado casi nada de eso, es comercio electrónico y economía digital. Estados Unidos básicamente lo que dice es, yo quiero un tratado que trate bien a mis gigantes tecnológicos. ¿Qué quiere decir tratarlo bien? Pues México en la práctica no puede regular específicamente a compañías como Amazon, como Google, como Facebook, etcétera, sin moverlo en el contexto del tratado. Es muy, muy importante porque así como la economía era automotriz y siderúrgica en los 90, pues ahora la economía es digital. Entonces, es un tema que se discutió poco, que no ameritó una segunda ronda porque Estados Unidos ya está contento como está. Pero hay que decir, la política exterior de Estados Unidos frente a las tecnológicas es, a mis niños solo puedo regañar yo en mis tribunales. Mira que es un asunto muy interesante el que se estará votando. No se ve ningún riesgo, ¿no? Ni siquiera político ya. Para cerrar, te preguntaría, Luis Miguel, para que se vote en el Senado. Más bien, como lo señala el Senado gringo, pues, como señalas, el tema va a ser la implementación. El tema va a ser ver a los norteamericanos muchísimo más duchos, quizá, muchísimo más activos, tratando de llevar, porque pues así son las cosas, agua a su molino, más allá de que sea un tema de que pasa o no pasa, ¿no? Yo no le veo ningún riesgo. Claro. Digamos, Trump en el Senado va a tener 2 garantías. Me refiero a hechos noticias recientes. El impeachment no pasa por el Senado. Claro. Es decir, no hay manera. Y el TEMEC tendrá un día de campo. Luis Porque Miguel, tiene
tiene mayoría Sí, calificada. por supuesto. No, sin ningún problema. Luis Miguel González, te mando un gran abrazo. Gracias por tomar la comunicación, Luis Miguel. Te deseamos lo mejor para el siguiente año y bueno, pues la felicitación en todos los sentidos y nuestro agradecimiento muy profundo por poder colaborar con nosotros en muchas ocasiones aquí en este espacio. Luis Miguel González, gracias. Gracias a ti, ha sido un placer. Lo mejor para el próximo año para ti, para tu equipo, para tu familia y por supuesto para los que nos escuchan. Gracias. Es Luis Miguel González, director general en el diario El Economista.